Hola, buen día. A continuación les voy a explicar esta derivada de la función vectorial. En sus componentes tenemos a r, t. En el componente x tenemos que es t seno de t, es el componente x. El componente y se conforma de t al cuadrado y el componente en z va a ser t coseno de 2t. Bueno, ya que tenemos consideradas las componentes en x, en y y en z, vamos a poder aplicar la regla de producto en estas constantes, que es en esta y en esta. En estas dos vamos a poder aplicar la regla del producto. Como ya sabemos en qué componente vamos a realizar la regla del producto, la vamos a agregar en el componente x. Bueno, como ya vimos aquí, la derivada de r de t por seno entre t, por t, perdón, nos da a 1. Entonces lo vamos a bajar de la siguiente manera, que es seno de t más t más t. Bueno, entonces aquí ya tenemos que la derivada de r de t en x es igual a seno de t más t. Aquí se me pasó un paso, entonces se los voy a explicar. Que la derivada de seno de t es coseno de t. Entonces sería coseno de t. Bueno, disculpen los borrones porque lo voy a hacer de forma más rápida. Pues se me ocurrió hacerlo con marcador, pero ahí les debo una disculpa, profe. Aquí ya tenemos la derivada de x. Ahora vamos a pasar a la derivada de y, que es t al cuadrado, y nos va a quedar que queda la componente en y, va a ser 2t. Bueno, ya que tenemos la derivada del componente x y y, vamos a la componente en z. T de coseno de 2t es igual a 1, entonces la vamos a escribir de la siguiente manera, que va a ser coseno de 2t. Bueno, a continuación vamos a agregar la siguiente expresión, es más t, abro paréntesis, porque es la derivada de coseno 2t, la derivada es menos seno 2t y cierro paréntesis. Bueno, y como ya tenemos las derivadas de cada uno de sus componentes en x, en y y en z, y vamos a utilizar la regla del producto, sigue poner el por 2 y cerramos. Bueno, entonces el siguiente paso que vamos a realizar es simplificar. Vemos que en el primer componente pues es seno de t más t, entonces ahí no vamos a poder simplificar. Bueno, nos pasamos al siguiente componente, que vemos que también no se va a poder simplificar, entonces nos pasamos al siguiente componente y ahí vemos que sí vamos a poder simplificar. El coseno de 2t más t menos seno de 2t por 2. Por lo que los siguientes dos componentes quedarían de esta manera. Ahí tenemos los primeros componentes. Bueno, lo único que hice aquí fue bajar los componentes iguales. Como el único componente que se puede simplificar es el componente en z, lo que sigue es utilizar la ley de signos para poder simplificarlo. Bueno, entonces pasaremos a simplificar el componente en z respetando la ley de los signos. Entonces aquí vemos que tenemos que se va a multiplicar este 2, entonces sería la multiplicación 2 por t, y respetando la ley de los signos es menos seno de 2t, lo cual nos quedaría igual a 2 menos 2, perdón, menos 2t multiplicándose esta, que nos quedaría por seno de 2t. Y de esa manera tan sencilla y fácil simplificaríamos el componente z y así nos quedaría esta derivada. Bueno, entonces aquí ya terminada la simplificación, vemos que de esa manera rápida y sencilla pudimos resolver la derivada de la función vectorial de una forma muy fácil y sencilla. Y así que... Bueno, entonces así quedó finalizado este pequeño problema.
la verdad hubiera querido hacer algo más extenso, pero pues la neta es algo un poco complicado para mí, pero pues eh, describí lo que es una derivada de función vectorial, que para mí esto se me hizo muy fácil, pero pues obviamente hay problemas extensos. Entonces ha sido ahí como concluido la parte de mi video de proyecto final de análisis vectorial.